Como ustedes saben y habrán visto en una estantería que está ahí atrás, que nos llena de orgullo, esta es parte de la colección del programa Historia y Memoria 200 años de la Universidad de Buenos Aires, que es el título número 12, al menos no sé si está publicado, pero al menos que es el número 12 de la colección, lo cual es casi un milagro porque pensábamos que no lo íbamos a lograr con Pablo cuando se crea el programa, cuando cumplimos 190 años de la UBA, y en la conmemoración de los 190 años, que fue muy linda, pero ahí nos dimos cuenta que faltaba, y la Universidad de Buenos Aires se merecía la producción de una investigación sobre su propia historia, que los libros más tradicionales habían llegado, el de Alperildón, y me refiero, y que fue publicado por esta misma editorial y reimpreso, llega más o menos a la década del 70. Después Pablo escribió un libro sobre historia de las universidades argentinas, donde uno de los capítulos es la historia de la Universidad de Buenos Aires, pero también, por supuesto, hay libros más tradicionales, pero no hay mucho más escrito ex profeso sobre la historia de la UBA, y nos parecía que para festejar el bicentenario de la UBA se merecía, entre otras cosas, construir una historia más densa de sus propios profesores, de sus propias carreras, de las unidades académicas y los diferentes aspectos que hacen a la historia de la UBA. En este caso en particular es un libro bastante original dentro de la colección. Y otra cosa que fue muy importante fue recuperar el archivo histórico de la Universidad de Buenos Aires. También hace a la institucionalización de cualquier organización, y de la Universidad de Buenos Aires en particular, el conservar el archivo histórico de la Universidad de Buenos Aires. Cuando estuvimos en México, estoy acá con el vicedecano, que no pudo ir, pero bueno, fuimos con todos los decanos de la UBA que estuvimos hace poco en México, en el festejo justamente con ella, sí estuvimos, con Pablo también, de la feria del libro universitario. Realmente tuve la posibilidad de ir a ver el archivo histórico de la UNAM, y realmente, aparte de que tiene muchos más años de historia que nosotros, entonces tiene cosas más antiguas, pero realmente tienen un cuidado de su patrimonio histórico representado en su archivo, que nos sorprendió. Nosotros tenemos un archivo muy humilde y estaba en muy malas condiciones cuando creamos este programa. Bueno, y ahora está un poquito más ordenado, más cuidado y más conservado su papel, y digitalizado en parte para que los historiadores como Pablo puedan acceder a parte de la historia de la UBA. Es un archivo que tiene cosas importantes, por ahí Pablo puede contar más de determinados siglos, pero bueno, que estamos tratando también de enriquecer. El libro además es resultado de uno de los proyectos que fueron financiados en el marco del programa. La colección, como recién Katy señalaba que era el volumen número 12, tiene cerca de 14 volúmenes ya y algunos más en proceso de edición, que tratan distintos aspectos y reflejan distintos aspectos de la historia de nuestra universidad, y reflejan también parcialmente el estado del conocimiento sobre algunos problemas y algunas cuestiones de la historia de nuestra institución. Tenemos, y eso me parece que refleja también el estado del conocimiento y los intereses de los investigadores, más sobre algunos temas, sobre algunas instituciones que sobre otras. Tenemos varios libros sobre historia de algunas disciplinas, como la sociología, y algunos que van a salir ahora sobre la antropología o la carrera de artes. Tenemos varios volúmenes que tratan, por ejemplo, el tema de la historia del movimiento estudiantil y de los estudiantes en general de nuestra universidad. Pero yo creo que, al menos si uno lo mira desde el punto de vista de su objeto, hay probablemente dos que salen de esos marcos habituales, de los marcos habituales que los historiadores o sociólogos o especialistas en cuestiones universitarias solemos analizar. Uno de ellos es el libro de María Fernanda Lorenzo, que mira a la universidad desde la perspectiva de género, y el otro, creo yo, es justamente el de la historia urbana y arquitectónica de la universidad, que estamos presentando hoy aquí.
Y yo creo que, digamos, ahí hay una cuestión que debiera llamarnos la atención, y es que la mayoría de los que hacemos historia universitaria no solemos prestar atención al hecho de que las actividades y acciones que realizamos como universitarios se desenvuelven en espacios, en lugares concretos, y en ese sentido, digamos, yo quisiera repetir una frase, reiterar una frase que suelo señalarla, digamos, en los cursos que, digamos, que doy sobre problemas de historia de la universidad, en la que me gusta particularmente insistir, y es destacar que los mejores libros de historia universitaria son aquellos que al mismo tiempo permiten comprender mejor a las sociedades donde las universidades se desenvuelven. Y yo creo que este libro, en ese sentido, permite conocer no solo y mucho mejor la sociedad, digamos, en la cual, digamos, la Universidad de Buenos Aires se ha desarrollado, sino que también permite conocer mucho mejor a la misma ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que uno de sus grandes méritos es esa capacidad para articular estas dos dimensiones en un periodo que es un periodo muy extenso, porque el libro prácticamente abarca los 2 siglos de existencia de la universidad, es decir, empieza digamos, con la misma creación de la universidad en 1821 y llega prácticamente hasta hoy. Y lo muestra a partir de una reconstrucción que es una reconstrucción muy exhaustiva de la historia institucional de la universidad, combinada además con un uso muy completo de imágenes, de fotos, de planos, fuentes que también tenemos que admitir los historiadores no solemos, no acostumbramos utilizar. Bueno, esto es un poco una imagen, digamos, emblemática de nuestra investigación, es todo el entorno de la actual Facultad de Ingeniería, de la calle Las Heras, hacia 1928, debe ser aproximadamente, una foto aérea, y donde vemos el carácter que, digamos, tiene la zona y un carácter que ya no tiene, mientras que el edificio sigue teniendo un carácter relativamente parecido, más allá de sus ampliaciones. En este sentido, voy a volver a la carga después sobre un problema de las duraciones que estuvieron involucradas en esto, que al fin y al cabo tenía que ser una suerte de narración, y cómo creemos que la hemos podido resolver, digamos, decorosamente, ¿no? Básicamente yo estaba haciendo digamos, como una reflexión, 3 intenciones positivas, que eran, bueno, primero, obvia nuestra contribución a el programa de Historia y Memoria y el Bicentenario hacia el 2021. En segundo término, desde luego, nosotros no empezamos desde cero. Lo que hemos, como en ningún caso pasa con la historia, hemos partido de cierto escalón, tratando de llegar a un escalón superior que permitiera dar un mejor piso a ulteriores investigaciones. Hay muchas investigaciones que quedaron como señaladas aquí, desde, no sé, la historia de los artefactos a la indumentaria, a la heráldica, a la estatuaria. Hay toda una serie de cuestiones de esta gran institución que merecen una historia particular. El estado de la cuestión nuevo que estamos presentando, ¿cuál es? Bueno, es básicamente tomar todo el periodo histórico de la institución y a grandes rasgos todos sus aspectos urbanos y arquitectónicos, lo cual no quiere decir, por otra parte, por eso puse abajo inventario con una cruz roja, una X roja, de que hayamos intentado hacer un inventario, es decir, hay muchísimas cosas de las cuales en el libro no se hablan. Nos pareció que tomamos las principales para permitir un relato comprensible y articulado de la historia urbana y arquitectónica. Pero digo, por ejemplo, no está Hidalgo, un lugar emblemático para cualquier estudiante de la universidad, no están los albergues de Inacayal, hay muchas cosas que no están. Y además, en cierto modo, la Universidad de Buenos Aires es casi un sistema de edificios casi inmanejable por el volumen y la dispersión que tiene, ¿no? Y por fin quería decir, en cuanto a la historia disciplinaria, que lo que nosotros hemos intentado es no hacer una historia de los profesores de historia y arquitectura con la excusa de tratar la universidad, sino más bien, digamos, posar nuestra capacidad y nuestras categorías de investigación sobre la institución como protagonista, ¿no? Eso excluye, por otra parte, un acento épico, es decir, nosotros no hemos hecho grandes acentuaciones heroicas en cuanto a los personajes históricos de la universidad.
E implica también dejar de lado algunas categorías como la cuestión estilística que nos parece que no son pertinentes para comprender lo que queríamos ver, que era la correlación de los edificios y los sitios con la institución. Así que esas, bueno, son las principales ideas y ahora quiero hacer un breve recorrido por algunas imágenes pertinentes y creo que atractivas de nuestro libro. Primero que nada, es cierto, para una historia institucional teníamos el gran libro en el sentido cualitativo, pero muy pequeño en el sentido cuantitativo de Alperín Donghi, que escribe a pedido de Riccieri Frondizi en el 62, y con el cual nos envolvimos, y eso fue motivo de algunos debates con Pablo, con algunas metáforas que vinculan a la institución y la sociedad, como por ejemplo la tormenta, ¿no? Alperín Donghi claramente habla de la tormenta para hablar de la sociedad, y nosotros le pusimos a eso la idea del claustro, ¿no? En qué medida la universidad se abre o se cierra, lo cual por otra parte es motivo de reflexiones respecto a su digamos, disposición en la ciudad y a sus dispositivos arquitectónicos. Me interesaba mencionar una cosa que en otras presentaciones no hice, pero aquí un poco ya engolosinado por la difusión del libro, era hacer un pequeño comentario acerca de los problemas narrativos que implicaba. Había un problema narrativo, porque no es simplemente decir voy a empezar a hablar de lo que pasa en 1821 hasta que llego al 2018. No era simplemente así, porque el problema es que con toda historia, y ya Pablo se habrá dado cuenta, pero este señor no es más que Fernando Brodel, hay diferentes duraciones en una historia de gran magnitud, y por lo tanto hay cuestiones que suceden muy lentamente y otras que suceden muy rápido. Por ejemplo, la institución universitaria en sí misma y a grandes rasgos es la misma que hace 200 años, pese a que hay épocas que son las que nosotros tomamos como matriz de los capítulos sucesivos de la narración, desde la época de la organización hasta, si se quiere, no sé, la reforma, la isla democrática, etcétera, etcétera. Da la pauta de que en el momento fundacional y tanto un poco antes como un poco después, la iglesia de San Ignacio funcionó como salón de actos de la universidad, es decir, todavía era un viejo, digamos, vínculo que no desaparece de inmediato con la matriz religiosa de la institución. Bueno, esta es la ciudad de los años fundacionales. Este es el plano de Bertrés, que le encarga a este ingeniero Bernardino Rivadavia en 1822. Bueno, la universidad no hizo sino acomodarse, digamos, a la zona céntrica de la ciudad y a una serie de instalaciones disponibles que incluso en el primer momento no fueron exactamente la manzana de las luces, sino más bien los conventos liberados por las reformas laicistas, digamos, de Bernardino Rivadavia. Es decir, la universidad funcionó sobre todo, primero que nada, en Santo Domingo y San Francisco, y un poquito en el hospital de San Telmo, ¿no? En la calle Humberto Primo. Después ya, bueno, ya aparece la posibilidad de que la universidad ocupe una parte de la manzana de las luces, que es como una megaestructura de administración pública gigantesca que tiene la ciudad durante todo el siglo XIX. Bueno, acá está San Ignacio, todo esto es el viejo colegio, espero que vean el mouse, y por acá hay toda una serie de instalaciones de administración pública, de las cuales la universidad ocupa esta esquina, no se ve bien. Bueno, abajo a la izquierda está lo que ocupa la Universidad de Buenos Aires en la esquina de Alsina y Perú. Esta es la primera gran operación arquitectónica hecha para la universidad, es el proyecto de fachada que hace Carlos Enrique Pellegrini, luego de Caseros, y tal cual la publica en su propia revista, la revista del Plata. Este es el primer momento de una arquitectura específica, o primer gran momento de una arquitectura específica, y la universidad se va a organizar en estos años, básicamente, bueno, en la manzana de las luces, y el primer salto se produce a la zona que hoy conocemos en general como la zona del Clínicas, lo cual va a dejar una marca que no solo no se diluye, sino que va a tender a
consolidarse hasta nuestra época. El segundo punto significativo de los escenarios urbanos es el momento de la ampliación de la ciudad a propósito de su conversión en capital federal, para lo cual se reúnen, digamos, el antiguo municipio de la ciudad con el de Flores y el de Belgrano. En este marco la universidad no hace sino acompañar tanto en lo institucional como en lo urbano este proceso, que por otra parte es fulminante en términos de su dinámica poblacional y geográfica. Bueno, de hecho, en este momento la universidad pasa a ser nacional. La universidad está aquí, era la institución de la provincia de Buenos Aires y del Estado de Buenos Aires. Si bien siempre se resistió a introducir el adjetivo de federal, pero en este momento pasa a ser definitivamente de la esfera nacional. Y no solo esto, sino también en qué medida esos episodios tiñen todas las áreas con las diferentes, diría yo, acentos que da la actividad universitaria, o en este caso hospitalaria, ¿no? Porque además cuando estamos haciendo un libro como este, y aún con una pretensión no de inventario, básicamente tenemos facultades y hospitales, es decir, que tienen un peso enorme en el conjunto, y como ven, la instalación de clínicas en ese lugar puede incluso repercutir en la creación del cancionero popular. El clínica genera, por lógica, digamos, cuestión de sentido común, que a su vera, es decir, del otro lado de la calle Córdoba, se instalen los dos grandes edificios para la Facultad de Medicina, de los cuales nos queda solamente el edificio que está sobre Junín. El otro fue demolido, en el medio tuvo una serie de maniobras y manipulaciones de predios y de edificios en la época en que se construye la nueva Facultad de Medicina. Y acá tenemos un tema que sí es muy de nosotros los historiadores de la arquitectura, que es la discusión de lo tipológico. Es decir, hay edificios que a todas luces se pueden transformar con cierta facilidad en usos diferentes, y otros con los cuales el asunto es muy costoso, y espero que nadie se ofenda, pero en general los edificios industriales son dificultosos para ser convertidos satisfactoriamente en edificios educativos. Yo creo que porque no tienen estructura interna, es decir, carecen de esa estructura de claustro, de patio, de corredores que facilita mucho que un hospital se convierta, por ejemplo, en una facultad o viceversa. Bueno, aquí hay asuntos de las historias que todavía hay que llevar adelante, si alguien quiere, no es lo nuestro, pero digo, hay una historia de los artefactos y de la tecnología educativa y hospitalaria. Eso que estamos viendo es del archivo de nuestro instituto y es un aula de, mejor dicho, una sala de odontología, en la Escuela de Medicina de ahí de la calle Junín. Y lo que tenemos a la derecha, bueno, que ahí estamos nosotros para ponerlo más de manifiesto, es una gran pieza de la historia de la heráldica y de la iconología de la universidad, que es el tímpano de la Escuela de Medicina, que todavía está hoy ahí, pese a que debajo está la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Pero atestigua el sentido y, digamos, el destino del edificio, el destino original del edificio, ¿no? Ahí está toda unas imágenes de la medicina, ¿no? Desde el esqueleto hasta, digamos, otros no menos inquietantes figuras. Otra cuestión que está en nuestro libro es la cuestión de los proyectos inconclusos. Es decir, la historia que quisimos mostrar también es la historia de intenciones no concretadas. Y, por ejemplo, una pieza muy interesante es para Filosofía y Letras, la que diseñó Martín Noel, nada menos que Martín Noel, en la década del 20, que se iba a posar aproximadamente donde está ahora el monumento al General Mitre, lo que habitualmente llamamos, no es Plaza Francia, pero entre esa zona y la Biblioteca Nacional, y lo que Ricardo Rojas, que era el rector, mejor dicho, el decano de Filosofía y Letras en ese momento, no solamente había, digamos, obviamente buscado a Noel para que ese edificio tuviera una impronta estilística de carácter hispanista o hispanoamericano,
sino además pensaba que esa iba a ser una acrópolis. Y hay un discurso muy entretenido que nosotros hemos citado en parte en el libro de Ricardo Rojas en el día de colocación de la piedra inaugural de este edificio, que no pasó de eso, sosteniendo que Buenos Aires tenía 3 acrópolis. Una era esta, otra la barranca de Plaza San Martín y otra de Parque Lezama. Y naturalmente la de Filosofía y Letras hubiera ido muy bien en el lugar de elegido en este caso. En términos muy generales, la universidad en los años 30 y 40 anda dando vueltas alrededor de las zonas de Puerto Nuevo y Retiro. Esto es muy visible en el hecho de que, como ven ustedes, a la derecha de la imagen hay todo un proyecto para las varias facultades, junto con algunas dependencias de la administración pública en la zona de Puerto Nuevo, que era una zona nueva, prácticamente disponible. Y también abajo a la izquierda tenemos el viejo emplazamiento que se pretendía para la tercera facultad de Derecho, que bueno, fue desplazada luego unos 300 metros hacia el norte, que es donde está colocada actualmente, ¿no? Ahí vemos toda una serie de hechos constitutivos y permanentes de la ciudad, como el concepto del puente, ¿no? Que necesariamente, de un modo u otro, siempre se pensó que había un puente que tenía que pasar sobre toda esa parrilla ferroviaria, ¿no? Y de hecho ahora hay algo así y se está pensando uno nuevo así, que es el proyecto de esa especie de edificio puente sobre esa parrilla. La universidad también buscó sitio por esos lugares, concretó derecho y no concretó ni las grandes ideas previstas en la zona de Puerto Nuevo y tampoco filosofía y letras. Después ya empieza la cuestión de la ciudad universitaria, ¿no? a regir. Pero esta facultad de Derecho es tal vez una de las piezas mayores de la historia de arquitectura de la universidad. De hecho, funcionó como el edificio universitario y por eso tiene ese cuadro que mostramos al principio. Es de un equipamiento extraordinario. Basta pensar que tiene un natatorio, ¿no? En el sótano. Es casi una ciudad, digamos, tiene hasta un pequeño shopping. Es una cosa extraordinaria que es interesante de ver. Y de hecho, como hemos visto, sigue funcionando como una especie de foro público a raíz por el debate presidencial. Nos damos cuenta de significación que tiene. Hay toda una historia de imaginarios con su supuesto gemelo en la Facultad de Ingeniería, es decir, la antigua Fundación Eva Perón. No es exactamente así, es decir, no son edificios gemelos ni mucho menos, pero sí estaban imbuidos de un espíritu arquitectónico parecido, ¿no? Daniel Santoro nos ha dejado algunas imágenes oníricas prácticamente de la actual Facultad de Ingeniería, antigua Fundación Eva Perón, en su cuadro sobre el año 55. Todas estas estatuas obviamente fueron retiradas en el 55 y la facultad, que era dirigida a continuación por el ingeniero Constantini, que a la vez era ministro de Obras Públicas, sufrió, digamos, como una especie de proyecto de renovación adentro, porque no estaba terminada la fundación, y que en grandes rasgos obviamente respetó la anatomía general del proyecto original. Y después ya viene la época de la ciudad universitaria, es decir, como concepto diferente a la tradición previa acerca de la, digamos, instalación de la institución en la ciudad. Hay algunos episodios, hasta si se quiere, un poco pintorescos, como un proyecto que nace, según parecen, en el mundo del Centro de Estudiantes de Medicina y proponiendo una ciudad universitaria en el Tigre, de la cual aparentemente se llega a hacer algunos fragmentos edilicios. Y después hay proyectos de mayor peso y fuste, como el que se presenta en Sociedad Central de Arquitectos, en años más tarde, donde básicamente se toma toda esta, digamos, franja de tierra costera en lo que es el eje de la avenida que hoy llamaríamos el eje Dorrego-Bullrich,
Eso nos permite con facilidad ubicarnos la posición del hipódromo, que está aquí, creo que se ve. Y la idea era, bueno, una especie de primera ciudad universitaria, que no llegó a desarrollarse, pero que ya, digamos, tenía, si se quiere, las intenciones que llevan después a la ciudad real de los años 60. Allá luego a la izquierda vemos el panóptico de la penitenciaría, ¿no? El penitenciaría de la calle Las Heras, y un poco a su derecha digamos, el conjunto de Plaza Italia, Zoológico, Botánico y Sociedad Rural. Yo quisiera decir que, desde nuestro punto de vista, ahí hay una especie de contradicción entre las intenciones y los efectos que produce la universidad montada sobre un sector urbano convencional y lo que representa la universidad tratando de hacer ciudad por su cuenta, con total independencia de los tejidos y de las actividades urbanas tradicionales. Para mí la gran, digamos, contradicción se produce entre esto que estamos viendo acá, que es lo que produce la Facultad de Filosofía y Letras, que después también incorpora al rectorado en la calle Viamonte, en toda la zona, digamos, que rodea este edificio y que conocemos por relatos y subsistencias que todavía hoy existen allí, que tienen que ver con librerías, cafés, zonas de intelectuales, todo lo que cuenta, por ejemplo, Juan José Sebrelli en sus relatos sobre la cuestión. Obviamente también por ahí está Victorio Campo con la Editorial Sur. En fin, toda esa zona que Sebrelli llama el gueto que no fue, es una zona que está, digamos, marcada profundamente por la presencia de filosofía y letras en particular, ¿no? Del mismo modo que toda la zona del Clínicas está marcada a varias cuadras a la redonda por la presencia de las instalaciones de medicina, de odontología, farmacia, etc. Mientras que el proyecto de ciudad universitaria es exactamente lo contrario, es la idea de que la universidad puede constituir un territorio propio, digamos, quirúrgicamente, digamos, separado de la ciudad real. Y este es el proyecto de ciudad universitaria, que tiene, por supuesto, digamos, toda una serie de antecedentes en las instituciones universitarias, sobre todo anglosajonas, ¿no? Que a veces le llaman a esto campus, y que se introduce en nuestra cultura universitaria en los años 60 sin un éxito absoluto. Hace un rato Pablo decía que no se puede hacer un edificio para medicina como un edificio para, pongamos, filosofía. Deberías haber dicho, no se debería hacer, pero a veces se ha hecho. Es decir, toda esta ciudad universitaria estaba constituida, como ven ustedes, por un puñado de pabellones exactamente iguales para todas las facultades. De hecho, el pabellón que ocupamos la Facultad de Arquitectura en la actualidad era el pabellón destinado a Filosofía y Letras. Y puesto que los galpones de arquitectura se quemaron, hubo como una especie de arreglo ad hoc en ese momento y, digamos, Arquitectura ocupó el pabellón 3, que no le estaba destinado, prometiéndole a Filosofía y Letras que apenas hiciera el pabellón 4, ahí se iba a instalar, cosa que, como sabemos, no sucedió nunca. Bueno, la historia de la ciudad universitaria, que además está desarrollando todavía nuestro tesista Gabriel Sasbón, es una de las tantas cosas que nosotros hemos tratado ahí en me parece unas 15 páginas, pero que puede ser, digamos, todo un estudio independiente por muchos motivos. Y diría que una tercera vertiente de todo esto es, digamos, las últimas operaciones, cuando ya el proyecto de ciudad universitaria se ha debilitado por muchos motivos, por lo menos con su sentido original, que son la vertiente de la rehabilitación de edificios históricos, o reciclaje si se quiere, mucho más frecuente después del 85-86, pero que ya tuvo un principio de aplicación en el 68, cuando se le cedió a Filosofía y Letras el edificio de la calle 25 de Mayo, un antiguo hotel que creo que era de la firma Mianovich, y en segundo término, bueno, ha seguido habiendo proyectos arquitectónicos con frecuencia mediante concursos, como por ejemplo
el nuevo anexo de la Facultad de Ciencias Económicas, que se inauguró hace pocos años y que representa, bueno, digamos, la reconstitución de un edificio que prácticamente había sido, digamos, demolido sin mucho sentido en ese momento. Bueno, con todas estas cuestiones está hecha nuestra historia y por fin quería decirles que nos pareció apropiado para terminar añadir al conocido emblema de la Universidad de Buenos Aires una frase de Carlos Enrique Pellegrini con la cual él presentó su proyecto de 1861 que dice en latín algo así como un rostro de honestidad es una buena recomendación para la persona que lo lleva. Como diciendo, también las instituciones requieren tener una buena fachada y eso quiere decir también tener una buena arquitectura. Nos parece que junto a las, digamos, declaraciones de trabajo, estudio y fortaleza de la institución universitaria, en el emblema de la Cárcova, podemos agregar con nuestro trabajo la recomendación de una buena arquitectura y una buena, digamos, disposición urbana para la institución como una de las virtudes que pueden continuamente ser desarrolladas.